Les doy la bienvenida a Esto está mal. Mi nombre es Yasser. Empezamos. A estas alturas del partido creo que dar noticias ya francamente es un poco inútil. Entonces la sección de las noticias la dejaré solamente para algunas cosillas interesantes, cosillas que vayan pasando, debido obviamente al asunto de mi última inconsistencia en los programas que hemos estado haciendo. Así que ya no voy a dar noticias como tal. Voy a solamente hacer algunas notas informativas de cosas que vayan sucediendo durante la semana. Lo curioso estos últimos días es la reducción de 6 ceros a la moneda venezolana, la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, en las Islas Canarias, un motín en una cárcel de Ecuador donde murieron un montón de internos, y la payasada esta del apagón del 30 de septiembre, que en realidad no pasó nada, solamente para equipos que no se actualizaban, pero que deben ser muy muy raros los equipos que no se actualizan actualmente. Bien, ya es un buen rato, obviamente ya pasó bastante tiempo. Prácticamente, 3 semanas. Pero quería hablar de esto. Vamos por partes y vamos empezando por el principio. La Ciudad de México, influida por la costa del Pacífico, tiene una característica muy peculiar, que es la de los temblores. Han sucedido temblores en México, temblores que han causado tsunamis, temblores súper fuertes. Se tiene registro de que en el siglo XVIII, en el estado de Oaxaca, se sintió un sismo fuertísimo, 8.2, 8.3, que provocó un tsunami en toda la costa del Pacífico, pero que no provocó tantas pérdidas humanas y materiales porque no había mucha gente ni mucho que perder aún en las costas. ¿Qué es lo que sucede con los temblores en México? Digo en México, me imagino que debe ser en todo el mundo, pero digo en México porque es mi experiencia. Tienen dos características muy muy específicas. La primera es que saca lo mejor de las personas, que es obvio, todo el asunto es de supervivencia, pero también refleja lo más malo de los gobiernos. Muestras claras fueron dos fuertes temblores, uno del siglo pasado y otro este siglo, que el del siglo pasado seguimos viendo y viviendo consecuencias gravísimas de este. El 19 de septiembre del año 1985, a las 7:17 de la mañana, se registra un temblor de 8.1 grados en escala de Richter. Devasta la ciudad, el centro de la Ciudad de México. El temblor tiene su epicentro cerca de la desembocadura del río Balsas, en Michoacán, y tiene una profundidad calculada aproximada de 15 kilómetros. Que menos mal, porque hubiera sido mucho más devastador. Sucede que en este temblor pasan varias cosas. La primera es que la gente tiene muy poca capacidad de enfrentarlo, de manejarlo. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que, insisto, vivimos en una ciudad en la que son comunes los temblores, fue muy obvio que no estábamos preparados para casi nada de lo que sucedió, digámoslo con todas las palabras, con la completa destrucción de la ciudad. Esa es la primera parte. Todo el mundo se saca de onda, todo el mundo tiene recuerdos. Yo era pequeño, francamente pequeño, tenía 4 años. No recuerdo muy bien, recuerdo que salí al patio de la casa de mis abuelos, que era donde vivía en ese momento, y recuerdo un murmullo, como un zumbido así muy grave que se escuchaba así a lo lejos, ¿no? El temblor
no lo tengo completamente vívido en mi cabeza porque en realidad no lo tengo, ni obviamente los meses que vinieron después al temblor, tampoco los tengo totalmente claros. Yo no estaba con mis papás, estaba con mis tías. Mis tías me estaban cuidando. Mis papás, bueno, mi hermano más pequeño estaba a punto de nacer, estaba a un mes prácticamente de nacer. Y mis papás habían ido al centro de salud, un centro de salud, y habían ido a pie, muy cerca estaba el centro de salud, bueno, ya que no estuviera muy cerca, se habían ido a pie. Fueron, tuvieron su cita, etcétera, y al momento de salir, me platican ellos que que vieron varias bardas tiradas, etcétera, que resultaban un poco increíbles porque pues no se esperaba, más bien no esperaban que fuera a tener estas consecuencias. Entonces, bueno, pues ya, ¿no? Esto fue a nivel familiar, de lo que me acuerdo más o menos. Me platica también mi mamá que la ciudad se veía obviamente grisácea. Nosotros vivimos al oriente. De por sí ya era tierroso, ya era lodoso, y con el temblor parecía que el asunto era mucho más pronunciado. Entonces, pues nada, hasta ahí. Y esa fue más o menos la experiencia que me platican. Yo creo que no me la platican de la forma más abierta, porque debe ser un recuerdo muy muy complicado. Porque si bien no perdieron familiares, sí hubo un bajón así fuertísimo en toda la actitud de la gente en esa época. Y digamos, los 80s tampoco eran la época más bonita ni más chula de la vida en el país. Suceden varias cosas. El gobierno de Miguel de la Madrid fue sobrepasado por su ineficacia, tomándose pues prácticamente un día, casi 2 días, en que el presidente da un informe o da un mensaje a la nación. Y el cabrón encima de eso y rechaza los apoyos internacionales, minimizan la tragedia. Manuel Bartlett respalda el discurso del presidente y dice que no hay bronca, que todo está bajo control. La policía y el ejército en las ruinas, en los edificios caídos, en las oficinas de gobierno, etcétera, en lugar de ir a apoyar y a hacer actividades de rescate, no, van a resguardar ahí que nadie se robe nada, que no, o sea, un rollo completamente fuera de este planeta, un rollo completamente surreal, como para haberlo manejado de esa forma, o más bien como para haber sido manejado de esa forma por un gobierno. De forma oficial se declaran 12.500 defunciones, aunque se estima que la cifra real va de entre los 35.000 a los 50.000 fallecidos. Entonces, ahí eso. Cosas chingonas que pasaron. Pues no, bueno, no tan chingonas porque son parte de la consecuencia natural de lo que iba a suceder. Se forma la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco. ¿Por qué Topos Tlatelolco? Pues porque Tlatelolco fue una de las partes más horribles en términos de destrucción que sufrió la ciudad. Se cayeron varios edificios de varios pisos, muchísimos pisos. La zona era prácticamente zona de guerra. De ahí sale la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, que hasta la fecha es una organización con reconocimiento mundial y que va para todos lados, que si hay un temblor en Tahití, van a Tahití, que si hay un temblor en Japón, van a Japón, etcétera. Es decir, siempre están en estas actividades de rescate y etcétera. Entonces, esa es una de las cosas chingonas. Otra de las cosas muy buenas que pasaron fue este asunto de la organización social, en la que mucha gente, si de por sí ya se vivía mal, después del temblor, la carencia de agua, de energía eléctrica, de drenaje, de insumos, etcétera, se vuelve mucho más pronunciada. Entonces, surgen varios movimientos sociales a partir de todos estos movimientos, de toda esta actividad de la gente que fue a ayudar, no solamente ayudar a rescatar a muchos, que la verdad es que debe ser una actividad que personalmente me costaría mucho trabajo, no porque yo sea un holgazán ni nada de eso, sino porque yo no sé qué pasaría dentro de mí, qué pasaría en mi cabeza, si en el momento de la ayuda, en el momento del apoyo físico, este rollo de sacar piedras, mover, etcétera, encontrar pues alguna víctima del temblor, alguna víctima fatal, es a lo que me refiero. Entonces,
No lo sé, me cuesta mucho trabajo, no sé, tal vez si lo hubiera hecho posteriormente, pudiera ser que ya lo hubiera descubierto, pero no he podido. Muchas cosas no me permitieron activarme directamente en los trabajos de rescate. ¿Qué más aparte de estas cosas buenas que sucedieron? El hecho de los bebés del temblor que nacieron, creo que el hospital era el Hospital Hidalgo, que se cayó y de ahí nacieron 16 bebés que nacieron por segunda vez. Los encontraron a todos vivos y les dieron, creo que hay una beca, fideicomisos, algo así, por parte del gobierno federal o del gobierno de la ciudad, no estoy completamente seguro. Recuerden que mis fuentes, a pesar de que trato de dar los datos más básicos, tampoco soy el más estudioso, pero bueno, eso estuvo bien. ¿Qué otra cosa también sale muy bien de este asunto? Pues que empiezan a proliferar, y que está muy bien de hecho, especialistas en este asunto, estudiosos de los sismos, de las estructuras, de que de por sí ya había muchos, pero después del temblor mucha gente empieza a especializarse y empieza a haber un auge de todo este rollo de cómo reforzar con costos menores, de cómo hacer más resistentes los materiales, de todo esto. A partir del temblor surgen todas estas líneas de estudio sobre los propios temblores, cómo detectarlos lo más cercano posible antes de que se sucedan, que sabemos todos perfectamente que no es posible predecirlos, pero sí saber que en el momento en el que suceden, saber hacia dónde van, cómo se van a comportar, etcétera. ¿Qué otra cosa? Algo bien raro y que parece que es un rollo común en este tipo de circunstancias, que es el niño Monchito. La verdad es que cuando yo leí las noticias acerca de esto, me pareció completamente ridículo. ¿Por qué? Pues porque volvió a pasar. Este niño atrapado en los escombros de un edificio del centro, que según esto se comunicaba con los rescatistas por medio de golpes en los muros colapsados. Francamente, pues espero que a los escuchas, lo consideren ridículo, porque pues es completamente ridículo. Es una pinche payasada ahí que no tiene sentido. Es decir, un niñito ahí golpeando y comunicándose con los rescatistas, etcétera. ¿Para qué? Para que al final pues ni existiera. Los medios se encargaron de hacerlo famoso, los medios se encargaron de sacarle todo el jugo que pudieron sacarle. Uno podría haber pensado, bueno, después de que los descubrieron quedaron en ridículo, pero, insisto, estamos en México y vivimos en esta surrealidad mexicana. Otro de los temblores característicos, empecé con el 85 porque es el que es más claro para todos, tanto los que lo vivimos como los que lo toman como base para las siguientes generaciones. Fue el que sentó las bases de los simulacros, de las vías de salida, de todo este asunto pre y post temblor que hacemos ahora en la ciudad. Otro temblor característico fue el del 28 de julio de 1957. Parece que este fue cerca de las 2 de la mañana y en este se cae el Ángel de Reforma. Varios documentos dicen que varias personas afirmaron que la caída del ángel podría compararse con lo que provocó, con el sentimiento que provocó la tragedia de 28 años después en el temblor de 1985, que aunque es muy lamentable todas las muertes de la gente, etcétera, que este rollo de que se haya caído el ángel y que se haya roto la cabeza y que se haya visto desparramado por el piso, etcétera, provocó el mismo sentimiento, el mismo sufrimiento en la gente. Yo les digo a los que piensan eso que no mamen, pues se cayó un monumento, ahí está de nuevo, está parado y todo, y toda la gente que se murió, todas estas muertes del temblor de 1985, pues siguen muertas. Y además intentaron de alguna forma engañarnos, diciéndonos que eran menos de las que probablemente sí son. No podemos comparar en ninguna circunstancia la caída del ángel, que es lamentable, obviamente, con las muertes que sucedieron 28 años después. Pues de ahí podemos ir yendo entre esta parte de los temblores que han sucedido muchas veces en la ciudad, que suceden al año muchísimos. Nunca ha pasado un temblor en un edificio, no sé por qué, pero nunca en un edificio, pero sí en escuelas, en la calle, en mi casa, sobre todo en mi casa, pues ahí más o menos. Una vez me tocó un puente vehicular, de estos puentes elevados, en la parte de arriba, no en el desnivel, sino en el propio puente elevado, al oriente de la ciudad. Hay una avenida que se llama Ignacio Zaragoza, que es la salida a la carretera México-Puebla. Y esta avenida, hace muchos años no los tenía, pero
hace muchos años también construyeron una serie de puentes que atraviesan ahora sobre las principales avenidas, telecomunicaciones, se llama José Crisóstomo Bonilla, el Canal San Juan, que es el periférico, el eje 1 Oriente, que es Rojo Gómez, aunque no estoy seguro si es el 1 Oriente, y hay otro puente ya casi al final, que se llama República Federal. Exactamente ahí, estos puentes son puentes colgantes, tienen sus cables y todo, y exactamente en el medio del puente, exactamente arriba del metro, pues me tocó un temblor como las 7:30 de la noche, en el que si un temblor es feo en el piso, es más feo en el pinche puente, porque se mueve todo, no hay nada seguro ni nada. Ese puente varios años después se cae durante el gobierno de Marcelo Ebrard y lo repone en meses, y hasta la fecha pues ahí está. Entonces creo que no lo hicieron tan mal como otras obras que sabemos que sí hizo muy mal. Ahí pues ya podríamos decir varias cosillas, ¿no? Pero hasta ahí los temblores del siglo pasado. Empezamos ahora con los temblores de los últimos 5 años en México. ¿Qué características tienen? ¿Por qué son curiosos? ¿Y qué similitudes hay con los temblores anteriores? El 7 de septiembre de 2017, en la noche, se registra un temblor de 8.2, de magnitud 8.2. La magnitud, el término correcto ahora, porque ya no se usa la magnitud, ya no se usa la escala de Richter, ahora se usa la escala sismológica de magnitud de momento. Así es, esa es la medida correcta, la escala correcta a la que se refieren cuando dicen las magnitudes de los temblores hoy en día. El 7 de septiembre, les repito, de 2017, se registra un temblor de 8.2, de magnitud 8.2, que es considerado el segundo terremoto más fuerte registrado a nivel mundial en la era moderna. El primer lugar lo ocupa el temblor de Chile en 2015, que fue de 8.3. Ahí empieza el cotorreo. Por primera vez al menos yo, le veo un cierto tipo de belleza, de esta belleza rara, de esta belleza destructora, como la belleza que tienen los huracanes cuando los ves desde afuera, desde el espacio, cuando se les toman fotos desde el espacio, o de los volcanes haciendo erupción, etcétera, que son muy hermosos, pero es una hermosura absolutamente destructiva. Es la primera vez que yo veo con atención un temblor de noche y descubro el rollo de las luces nocturnas. No pude quedarme obviamente a verlas, porque yo en ese punto yo vivía en un segundo piso y no me pude quedar a verlas porque por el temor de que fuera a caer la casa. Entonces ya no lo hice. Además venía con mis hijos en brazos, entonces era un poquito complicado. Pero bueno, es un temblor complicado, etcétera. Se suspenden unos días las clases para hacer la revisión de los edificios, todo bien, ya. Ese temblor causa muchos estragos al sur del país, en Oaxaca, en Chiapas. Sucede ahí algo bien, francamente a mí me parece un poco ridículo que mucha gente comentó esta foto de un rollo ahí, unas ruinas, un edificio pues ya en ruinas, y de un güey que va y levanta una bandera en México y lo pone así hasta el tope de las ruinas, diciendo que pues no, que su bandera no iba a estar ahí tirada en el piso, ¿no? Me parece un poquito exagerado, pero bueno, ridículo, irónico, como quieran verlo, yo francamente creo que innecesario. Y ya, hasta ahí ese temblor, muy grave en esa parte, pero hasta ahí. ¿Qué sucede después? 10 días después del temblor del 7 de septiembre y 32 años después del temblor de 1985, el 19 de septiembre de 2017, se produce cerca de la 1:15 de la tarde, una hora ocupadísima en la ciudad, la gente saliendo a comer, niños saliendo de escuelas, mucha gente yendo a comprar víveres para hacer la comida, etcétera. Se sucede un temblor de magnitud 7.1, que irónicamente pues es más fuerte que el temblor de 1985 solo por la diferencia de profundidad en el subsuelo. Voy a contar el dato personal. Yo acababa de recoger a mis hijos de la escuela e iba a comprar unos insumos para unas cosas que estábamos haciendo. Íbamos por una avenida que se llama Avenida Pantitlán, en Ciudad Nezahualcóyotl. Íbamos del
oriente al poniente, o sea, hacia el centro, pues, hacia el centro de la ciudad. Entonces íbamos para allá y estábamos escuchando la radio, que se comentaba el asunto del simulacro, que los 32 años, que no sé qué, que se había hecho esto en México. Para los que me escuchan en otro país, ojalá que me escuchen en otro país. En México cada 19 de septiembre se conmemora haciendo un macro simulacro en todo el país, en el que pues es eso, es un simulacro, un macro simulacro, se suspenden actividades por unos minutos, etcétera, se hace todo el asunto como si fuera a temblar, etcétera. Pues ¿qué sucede? Mientras en el radio platicaban sobre el simulacro, se empieza a escuchar la alerta sísmica. La alerta sísmica de la Ciudad de México es horrenda, es horrorosa, pero creo que últimamente ha salvado más vidas que las que ha perjudicado por lo horrible que es. Empieza a escucharse y el tipo del radio pues dice, bueno, está temblando, parece que no es un simulacro, entonces vamos a salir. Si es un simulacro pues regresamos, si no pues continuamos y les damos la información conforme vaya surgiendo. Total, tiembla, empieza a temblar. El coche en el que íbamos pues era víctima del movimiento. Vimos a lo lejos a una señora bajando de que sería un cuarto piso, en una escalera de caracol de estas de herrería, que si no se agarra sale volando al vacío. Y pues mi mujer y yo, así al unísono, se va a caer la señora, ¿no? Fue complicado. Pasa el temblor y pues toda la gente en la calle, etcétera. Y me dice, más bien le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos, compramos esto y ya nos regresamos. Y me dice, no, tu mamá está sola, no están tus hermanos, etcétera. Vamos a verla. Regresamos en el camino, pues haciendo la labor esta de comunicarse con toda la gente, de saber cómo habían pasado, como si estaban bien, si no estaban bien, etcétera. No sabíamos nada de nada porque nos habíamos enfocado más bien en todo este rollo de saber cómo estaban los nuestros, cómo estaba nuestra familia, cómo estaban nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros papás, obviamente, etcétera. Llegamos, todo bien aquí en casa. El temblor había sido muy muy fuerte, hubo ahí que hacer algunas cosillas, nos ponemos a revisar toda la estructura de las casas, etcétera. Total, dejamos así el asunto y pasa aproximadamente 1 hora y media en la que, como se había ido la luz, nosotros no estábamos al tanto ni nos habíamos puesto a pensar qué había sucedido realmente en la ciudad. Los temblores, de ser tan frecuentes, tan comunes en la ciudad, te dan la tranquilidad de pensar, bueno, la ciudad está bien, es moderna, los edificios están construidos con las últimas especificaciones de construcción, etcétera. Entonces se deja ahí, uno tiene en su cabeza ese pensamiento y dice, bueno, hasta ahí. Mi jefa dice algo curioso, dice, se sintió igual que el del 85, fue muy fuerte también, y el ambiente se ve muy parecido, es decir, el color de la calle, etcétera, se ve muy parecido. Y ya, se queda este asunto ahí. A las tantas, pues bueno, da hambre, etcétera. Pues vamos a ver qué conseguimos de comer. Pues todo prácticamente cerrado, etcétera. Y vamos al mercado que está muy cerca de casa. Caminando, escuchamos en el radio. Bueno, pues ahí tienen la información. El Soriana de Miramontes es pérdida total. Mi mujer y yo nos quedamos viendo la cara. Y sí, pues sí, digo, el Soriana de Miramontes era lo que cuando yo iba ahí, bueno, muy cerca de ahí a la escuela, pues el lugar donde íbamos a comprar los insumos para el cotorreo, ¿no? Y entonces empieza uno a dimensionar la magnitud del temblor, porque dice uno, ¿cómo se va a caer un centro comercial entero? ¿Qué pasó? Pues sí, no habíamos encendido el radio del coche para nada, compramos la comida, regresamos y lo primero que hicimos fue eso, encender el radio del coche. Y reportes de caídas de edificios en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar, no se tienen cifras de muertos, etcétera, pum, uno tras otro. Y al final, las redes sociales son las que nos dan toda esta información, no solamente en términos informativos, sino de lo que realmente estaba pasando en la ciudad. Cuando logramos entrar a redes sociales, a ver qué estaba sucediendo, qué pasó, avisar a los amigos, a estos que no logramos alcanzar por teléfono, sopas, ¿no? Videos de edificios cayéndose, de tanques de gas explotando, de meneos por la calle terribles, etcétera. Es decir, no se había dimensionado todo el daño que había sucedido, sino hasta ese momento, hasta prácticamente 2 horas y media después. Bien, es decir, dijimos, bueno, ¿cómo se van a caer edificios? No, pues sí, se cayeron edificios.
la gente se murió, etcétera. ¿Qué sucede aquí? De nuevo la gente, después de todo el desmadre, empieza a movilizarse y empieza a revisar, a ayudar, a realizar actividades de rescate, etcétera. Para fortuna, el presidente en esta ocasión se regresa a la ciudad a revisar cómo estaba el asunto y manda al ejército y a la policía, ahora sí, a actividades de rescate. Entonces, ahí esa parte, pues ya, ¿no? Se empieza a organizar, se empieza a acomodar, etcétera. Hay varias cosas, porque les decía yo al principio del programa que se denotan dos cosas muy características en los temblores. Y una de ellas es lo que les decía, el asunto de la gente. La gente se pone muy colaborativa, muy solidaria, muy, pues sí, eso, muy solidaria, muy dispuesta. Pero también se echa de ver todo el asunto horrendo, horrible, de la corrupción, de la negligencia de los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda como de centro, de todos los gobiernos. La gente sirve para rescatar a otra gente. Entonces, en este caso, en ambos casos, en ambos sismos, en los dos, en el de 1985 y en el 2017, los dos del 19 de septiembre, se echa de ver esto, la buena voluntad que tiene toda la gente para salir adelante, para sacar adelante a la demás gente, y la deficiencia, la negligencia de los gobiernos. En 1985 el gobierno decide no actuar de forma inmediata y en lugar de activar planes de rescate, decide resguardar los edificios para que nadie robe. Nadie robe, y que hay que sacar a la gente de ahí. Y lo que les decía hace un rato, esa tranquilidad en la que se supone que uno vive, porque los edificios ya se construyen con ciertas características que no permiten que se caigan o que sean resistentes a los temblores, o que, vaya, todas estas cosas. Resulta que no es así, y que los edificios se caen, se desgajan a pedacitos, y que las estructuras están mal hechas, y que no hay una verdadera legislación sobre esto. Vamos, yo entiendo qué sucede y que los temblores fueron extraordinarios y que tuvieron una fuerza bestial y que la naturaleza no es esta cosa tan decente y chula y bella y mariposas y flores. No, la naturaleza es todo esto bestial, todo esto brutal que tiene la Tierra, que tiene un planeta vivo como la Tierra. Eso lo entiendo. Pero también me queda claro que el dinero para mucha gente es mucho más importante que la vida de las personas. Como siempre, y voy a ser claro de nuevo con esto, la fuerza trabajadora de este país es la que siempre paga los platos rotos. Así trabajes en el mejor trabajo de todos, igual estás pagando tu renta, igual tienes que vivir, igual tienes que salir adelante. ¿Por qué? Porque probablemente tus negocios no te dan, o lo que sea. Pero en este caso, el temblor echó de ver, como siempre, que los jodidos, que la clase trabajadora es la que paga siempre los platos rotos. Y bueno, veamos, pues lo mismo de siempre. Los damnificados de 1985 engrosan sus filas con damnificados de 2017. ¿Por qué las engrosan? Porque hasta esa fecha, y es más, hasta ahora, todavía hay campamentos de gente afectada por el sismo de 1985 que no ha tenido respuesta gubernamental prometida para la mejora de sus viviendas, etcétera, o para cualquier otra cosa, alguna ayuda, etcétera. Hasta la fecha, todavía de 1985. Ese pinche temblor ya va a cumplir 40 años y seguimos con la gente damnificada. ¿Qué podríamos esperar del temblor de 2017? Pues lo mismo, más gente damnificada, más gente afectada por el temblor. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué otra cosa fea sucede aquí? Pues el rollo de los edificios caídos, de la deficiencia en la construcción, de la corrupción y de la negligencia. El colegio Rebsamen, corríjanme si me equivoco, es Rebsamen, que se cayó con un montón de niños adentro. Y ahí sucede algo curioso. Se supone que había una niña que se llamaba Frida Sofía, a la que pues todo el mundo estaba buscando, pero que también, igual que el niño Monchito, jamás existió, y que los medios se dedicaron a hacer famosa, a sacarle jugo, a sacarle provecho. Y como les decía, cualquiera podría pensar que los medios no se prestarían nuevamente a hacer el ridículo, pero lo hicieron, y lo hicieron bien, y regaron así toda la popó. Entonces, pues eso. Una de las cosas muy chingonas, y que creo que ahí, a pesar de que no fui y no soy muy partidario del movimiento Yo Soy 132 por varias razones, pero las explicaré después. Ellos son los que mueven el asunto del
del hashtag verificado19S, que inclusive se hace un mapa entero sobre las zonas que realmente fueron afectadas durante el temblor y que eran los que iban de alguna manera organizando todas estas ayudas, que no, ya hay mucha agua en tal lugar, bueno, pues saben que de ahí llévensela para acá porque pues aquí no tienen y ustedes están acaparando mucho. Entonces esto hacía, ¿no? El sistema verificado, que además ahora se usa ya para otro tipo de circunstancias que también tienen que ver con apoyos, etcétera, que está muy bien y que pues francamente es una de las grandes cosas que se hicieron. Pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Pues otra vez la gente, otra vez los que se introdujeron directamente al problema, los que estuvieron ahí directamente afectados, que fueron, insisto, nuevamente la gente. El gobierno otra vez fue sobrepasado, ya no tanto como 32 años antes, pero sí fue sobrepasado y sí fue nuevamente por la negligencia de muchas personas. Las ayudas internacionales, a pesar de que ahora sí se recibieron, nunca llegaron. Muchas de ellas nunca llegaron. Ni el dinero, ni los víveres, ni nada, nunca llegó a la gente. Ahí también estamos hablando nuevamente de corrupción y nuevamente de que los que pagan son los que menos tienen. Es lo mismo, ¿no? La clase trabajadora es la que puede perderse, la que para los ricos, de todas formas, hablando de los ricos políticos y empresarios, como somos un chingo la clase trabajadora, pues podemos ser prescindibles en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Para este episodio tuve que remitirme a los muchísimos videos y muchísima documentación que hay en todos lados. Y se nota algo muy, muy curioso. Muchos edificios de oficinas que, si bien no se cayeron, no creo que sean seguros para este tipo de evacuaciones que hacemos en México. No lo son porque muchos de esos videos, y se echa de ver, búsquenlos, échenme la mano en ese sentido, busquen los videos, revisen los videos, son un poco frustrantes porque la alerta sísmica siempre está sonando, pero sí deben verse para que entiendan de qué estoy hablando. Los edificios, a pesar de que son resistentes y de que no se caen, para estas actividades de evacuación y etcétera, no son muy seguros. La gente se cae, o sea, las cosas así de plano se caen al piso, se rompen, se tiran, y si tú estás intentando evacuar, pues se te cae un edificio, un escritorio enfrente, se te cae una computadora, una lámpara, lo que sea. Entonces son complicados y me parece que en esa parte habría que tomar medidas en otro sentido. Los temblores posteriores a este dejan una huella ahí siempre, más bien este temblor deja una huella ahí que no se olvida. Pasan ahí varios en los que pues la gente se saca de onda, la gente se acuerda y se pone muy tensa, etcétera. Entonces, por mucho que digamos sí, vamos a vivir y vamos a estar así tranquilos y la ciudad y esto y el otro, ya no es tan simple, ya no es tan sencillo no temer a lo que pueda pasar durante un temblor. E insisto, hay que reconocer que si bien los defectos en toda la cadena de responsables en términos de infraestructura y apoyo y etcétera son muy notables, todos esos defectos, hay que decir que los temblores fueron brutales. Cada uno con sus características, pero brutales. ¿Qué sucede ahora? Ahora pasamos por un periodo en el que hablamos no solamente de un temblor o de temblores, sino que traemos encima el asunto de la pandemia. Las medidas, el encierro en México, el quédate en casa en México empieza más o menos a finales de marzo, si no me equivoco. Y todo el mundo decía, bueno, ya. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? El 2020 ya está muy mal, el 2020 ya está muy mal. Y aunque a muchos se les ocurría, nadie lo decía. Pero pasó. El 23 de junio en la mañana tiembla. No es un temblor muy fuerte, pero como es durante la pandemia, hace disparar, más bien dispara las alertas en todos lados para toda la gente y la gente se empieza a poner tensa. Obviamente al momento de salir a todo el mundo le valió completamente un pepino ponerse la mascarilla y todo el mundo salió hacia la calle cargando a sus hijos, cargando con todo lo que pudiera para sentirse seguros. Si bien fue un temblor ahí característico y más o menos fuerte, al menos el primer fuerte de la pandemia en la ciudad, pues la banda se dedicó a hacer memes. Y bueno, creo que es una forma de catarsis para manejar esos sentimientos que provoca una cosa como estas.
De ahí nos vamos a 1 año y medio después. Bueno, 1 año y 3 meses después. En la noche, después de que lluvias azotaran la ciudad de forma bestial por todos lados, inundaciones, ríos, deslaves, mucha gente muerta por deslaves, el 7 de septiembre de 2021 tiembla nuevamente. En mi casa, acaba de caer una lluvia horrenda, un aguacero terrible, y pues aquí cerca siempre sube el agua si caen 6 gotas de aguacero. Entonces el agua estaba aproximadamente subida con unos 10-15 centímetros y seguía lloviznando un poco. Entonces tiembla, y así como estábamos, salimos al frío, salimos a mojarnos los pies, salimos a resguardarnos fuera de nuestras casas del temblor. Un temblor que revive estos sentimientos terribles de la incapacidad que se tiene, 1, de predecirlos, y 2, de confiar en lo que hay alrededor de uno para estar bien. Entonces, sí, afortunadamente después ya no pasó nada más, ya no hubo mayores temblores que se sintieran, aunque en ese temblor creo que tuvo como 200 réplicas menores, pero igual fue mucho más tranquilo. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Yo creo que más allá del asunto de estar preparados para salir del lugar en el que estás de forma ordenada, de forma tranquila, etcétera, también tenemos que tomar medidas de seguridad, de organización con nuestros vecinos, con las autoridades, dentro de casa, empezar dentro de casa e ir expandiendo esta organización hacia afuera, hacia, insisto, vecinos, autoridades, comunidad en general, para poder no solamente salir de los edificios en los que vivimos. Somos expertos, pero solo en eso. No hay forma, o sea, no hay otra actividad que hagamos bien en México con respecto a los temblores que las pinches evacuaciones. Yo creo que si bien todo este rollo de los estudios, de los expertos, etcétera, pues que se tome ese conocimiento como base para dar el paso siguiente, en el que la construcción, la organización de las propias construcciones, la organización de las personas en trabajos, en casas, en escuelas, en etcétera, sea más específica a ciertas cosas. Es decir, hay que tener claro todo. Creo que sí se debe tomar otro tipo de medidas. Es obvio, y yo entiendo perfectamente que el asunto de salir del edificio en el que estás, porque corre el riesgo de caerse, es importantísimo. ¿Por qué? Porque nunca sabemos, jamás sabremos de qué magnitud o qué movimiento va a provocar que el edificio en el que uno está se caiga. Eso me queda perfectamente claro. Pero también creo que podemos organizarnos para no solo actuar después del temblor, o de que se caiga el edificio, o de que lo que sea, sino confiar en toda la gente con la que vivimos, en la comunidad con la que vivimos, para poder tanto ayudar en el proceso de rescate como tener mecanismos de prevención de tragedias. Y obviamente exigir que se desarrollen nuevas técnicas de manejo de desastres, porque quedó claro en 2017 que nos hace falta un poco más o bastante más para prevenir y para manejar todos estos desastres. Creo que mucha gente ya está trabajando en esto. Sería muy afortunado tener toda esta información más a la mano. Si es posible, pues como les decía, por vía de la organización podemos ir compartiéndola para que todos tengamos esto a la mano y podamos, si no predecir, sí prevenir un poco qué es lo que puede ir sucediendo con este tipo de desastres. Hasta ahí el programa de hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Los invito por favor a conectarse a redes sociales. Todas están en estoestamal.com. Desde ahí pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nuevamente les agradezco muchísimo. Si pueden dejar comentarios, dejen comentarios. Y si no, pues nos escucharemos a la próxima. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Yacer y esto está mal.